esta noche. Es un placer saludarlos a todos. Espero que todos se encuentren bien de salud y en todos los aspectos. Un fraternal y caluroso abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones. Bien, como decía la pastora Mónica, corresponde hoy en nuestro estudio de discipulado abordar el tema concerniente a la Biblia. Así que vamos a hablar de la Biblia como ese texto inspirado por Dios y que contiene la palabra reveladora de Dios. Bueno, antes de entrar a hablar de la definición de la Biblia, hablemos un poquito de la historia de la Biblia, hablemos un poquito de cómo está estructurada la Biblia para que tengamos la idea de lo que es la Biblia. Desde el punto de vista etimológico, la palabra Biblia viene del latín Biblia y del griego biblos, que significa libros o pergaminos, que en aquel entonces los manuscritos o libros eran hechos por medio de pergaminos. Entonces, concretamente, etimológicamente, la palabra Biblia significa libros. La Biblia cristiana que nosotros estudiamos, la de Reina Valera, es una Biblia que está compuesta por 66 libros. 39 libros componen lo que se llama el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y 27 libros componen lo que conocemos como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Así entonces, en el Antiguo Pacto, desde su estructura, nosotros encontramos inicialmente lo que se llama el Pentateuco. Y su nombre viene de la palabra penta, que significa cinco. Está compuesto por los primeros 5 libros que contienen toda la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés y al pueblo para el pueblo de Israel. En esos 5 libros encontramos nosotros 613 preceptos o estatutos o normas, mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces esos 5 libros son el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros de la ley que componen el Pentateuco. Repito, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego de eso, entonces vienen los libros históricos que narran la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Entonces, dentro de los libros históricos encontramos el libro de Josué, el libro de los jueces, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, etcétera, y así encontramos lo que son los libros históricos. Luego encontramos lo que son los libros sapiensales. Entonces, dentro de eso se clasifican el libro de Job, el libro de Salmos y el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Y luego entonces vienen los libros proféticos que están divididos con los primeros 4 libros, que son los libros de los profetas mayores. Tenemos el libro del profeta Isaías, luego viene el libro del profeta Ezequiel, viene el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones de Jeremías y finalmente el libro de Daniel. Y luego de los libros, de los libros de los profetas mayores, 4 profetas mayores, encontramos los libros de los profetas menores.
Habacuc, Joel, Abdías, Sofonías, todos estos libros que constituyen o se les llama el libro de los profetas menores. Entonces, así está eh, compuesto el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, concretamente 39 libros. Luego viene el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que está integrado por 27 libros, y estos libros se clasifican desde el punto de vista de la literatura en 4 categorías de libros. Los primeros cuatro libros conocidos como los Evangelios, luego viene el libro de Hechos de los Apóstoles, luego vienen las epístolas y finalmente encontramos el libro de las Revelaciones o del Apocalipsis. Así entonces está integrado el Nuevo Testamento. En total, repito, la Biblia está integrada, la que nosotros estudiamos, la Biblia, la versión Reina de Valera, es una Biblia que está integrada por 66 libros. La Biblia fue escrita en un periodo de tiempo, un periodo comprendido entre el año 900 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. Ese es el periodo en que se estima se escribió la Biblia. La primera Biblia en imprimirse se conoce como la Biblia de Gutenberg. Gutenberg fue el fundador de una imprenta y fue el lugar donde se imprimió por primera vez la Biblia. Entonces, esa impresión fue realmente la segunda impresión que se dio en esa librería o eh, ese lugar de impresión de Gutenberg. Fue el segundo libro. La Biblia ha sido considerado el libro más vendido de toda la historia. Se han vendido más de 5.000 millones de ejemplares. Más de 5.000 millones de ejemplares. Y se estima que anualmente se venden alrededor de 100 millones de ejemplares de la Biblia. La Biblia también ha sido reconocido como el libro más influyente en la historia. No solamente, escuche esto, no solamente la Biblia ha sido reconocido como el libro más vendido de toda la historia, y de hecho así está en los Guinness Records. Si usted consulta los Guinness Records, cuál es el libro más vendido, usted encontrará que en toda la historia, de lejos, el libro más vendido es la Biblia. Igual también ha sido catalogado como el libro más influyente en la historia humana. Y se ha dicho que la Biblia ha influido más que cualquier otro libro en la literatura, en la cultura, en la sociedad y en todos los aspectos de la vida del ser humano. Esto no es algo que yo digo por decir. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, la revista Time, que en el año 2018 publicó un artículo señalando que la Biblia era el libro más influyente de la historia. Periódicos importantes como el Washington Post también han señalado la Biblia como el libro más influyente de la historia. Y además también en los propios Guinness Records señalan a la Biblia como el libro más influyente en la historia de la humanidad. Entonces, la Biblia ha marcado la humanidad. Este hecho de que la Biblia sea un libro tan vendido y sea un libro que haya influenciado y haya marcado tan profundamente a la humanidad, nos hace ver y nos pone en evidencia realmente el carácter
inspirado o la naturaleza divina de este libro. Así entonces podemos definir la Biblia como la palabra inspirada de Dios por medio de la cual Él se comunica con su pueblo. Y yo diría que no solo con su pueblo. Podría decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual Él se comunica con la humanidad entera. Porque es que la Biblia está escrita para toda la humanidad, no solo para el pueblo de Dios, sino para toda la humanidad. Y debemos resaltar aquí que aunque la Biblia fue escrita por hombres, se debe entender o se ha entendido por los estudiosos y por los teólogos que la Biblia, que esos escritores sagrados escribieron la Biblia como un documento netamente espiritual e inspirado por Dios. Fue Dios quien a través de su Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados para que plasmaran allí sus estatutos, sus principios y señalaran allí sus leyes. Fíjese entonces que en la Biblia encontramos rasgos y evidencias muy importantes de esta inspiración divina. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Pentateuco, encontramos allí los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Ello quiere decir entonces que esos mandamientos no fueron invención de Moisés o de la autoría de Moisés. Lo que Moisés hizo en el Pentateuco fue plasmar las instrucciones, los principios y los estatutos que Dios le dio para que el pueblo hebreo los pusiera por obra. Entonces, ahí hay una evidencia de la clara intervención divina. Cuando nosotros leemos los libros proféticos, podemos entender que las profecías en ellos escritas fueron escritas por los escritores sagrados, narrando las profecías que bajo la influencia del Espíritu Santo tenían los profetas, muchos de ellos los mismos escritores de dichos libros. Entonces ahí vemos nuevamente una evidencia de que realmente la Biblia es un libro inspirado por Dios. Cuando nosotros pasamos al nuevo pacto y leemos los evangelios, encontramos allí que quienes escriben, los escritores sagrados, fueron personas en su mayoría que convivieron con Jesús y que percibieron de primera mano sus enseñanzas, escucharon la forma como enseñaba él a través de parábolas. Y vemos que ellos lo que hicieron fue llevar a ese libro o a esos evangelios lo que habían escuchado de Dios, entonces del Cristo. Entonces ahí hay una clara inspiración de Dios, entendiendo como inspiración aquella motivación que sale dentro del hombre y que lo impulsa a escribir. Fue Dios el que puso en ellos esa inspiración para escribir. Y así lo revela el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, que lo está diciendo una persona que fue criada a los pies de Gamaliel
y que era un doctor de la ley de los judíos. Está diciendo toda la escritura, entiéndase antiguo pacto y nuevo pacto, antiguo testamento, nuevo testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. El nuevo pacto que de manera general narra la historia del pueblo hebreo y, y de la relación con Dios y el pueblo hebreo, y el nuevo pacto, nuevo testamento, que narra acerca de la vida de Jesús, su crucifixión y su resurrección. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire todos los usos y la importancia que tiene la escritura, cómo la podemos y cómo la escritura nos es útil en tantos aspectos de nuestra vida. Y dice, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra de Dios primeramente es una herramienta útil para enseñar a toda persona. ¿Para enseñar qué? Para enseñar los principios, los mandamientos y la voluntad de Dios. La Biblia enseña y ahí podemos aprender cuál es el carácter de Dios. Podemos aprender cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Podemos entender cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus principios, sus preceptos y sus estatutos. Y podemos de manera general conocer acerca de Dios y todo su reino, incluyendo la creación misma. Pero también es útil para redarguir, es decir, para hacerle ver a las personas que están equivocados, para hacer ver a las personas sus equivocaciones, sus hierros, sus errores. Es útil para corregir, para enderezar lo que está torcido y para instruir en justicia. La Biblia entonces es la regla intransferible de fe y conducta que nos lleva o guía con toda seguridad al cielo. Debemos entender que la Biblia es un libro de fe. La Biblia es un libro de fe. El libro, la epístola a los Romanos, capítulo 1, nos señala que la palabra de Dios se revela por fe y para fe, y que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros debemos entender que la Biblia es un libro de fe. ¿Contiene historia? Sí. ¿Contiene conocimiento secular? Sí. ¿Contiene poesía? Sí. ¿Contiene profecía? Sí. Y contiene muchos saberes, pero principalmente la Biblia es un libro de fe y para fe. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios es que produce fe, y entiéndase fe como conocimiento, como vida, entiéndase fe como obediencia, entiéndase fe como esperanza también, como sinónimo de esperanza. Entonces, la Biblia es un libro de fe y para fe. Eso quiere decir que cuando usted lee la Biblia, usted va a alcanzar y va a crecer en la fe. En otras palabras, usted va a crecer en el conocimiento de Dios. Y aquí quiero eh, tomar de la enseñanza que hemos recibido del pastor Libardo Pino Paternina, cuando nos ha enseñado que la fe es un conocimiento.
y es un conocimiento superior que está por encima de los demás conocimientos. Está por encima del conocimiento racional o científico. La fe es un conocimiento superior, de tal manera que la fe no podemos asimilarla a través de la razón. Por alguna razón, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque el conocimiento científico se basa en el conocimiento a través de los sentidos. Y ese conocimiento a través de los sentidos o sensorial establece que hay un conocimiento que se adquiere a través de la percepción que tenemos de los sentidos. Así, entonces, el filósofo Aristóteles hablaba en su obra de El mundo perdón, Platón hablaba en su idea, en su filosofía del mundo de las ideas. Y decía, por ejemplo, que para usted poder saber lo que es un caballo, usted ha tenido que ver un caballo. Para cuando usted le digan el caballo es negro con unas pintas blancas, inmediatamente en su intelecto usted se imagina la forma de caballo. Pero si usted nunca ha visto un caballo y usted le dicen el caballo es negro con pintas blancas, usted tranquilamente se lo puede imaginar como si fuera un perro o como si fuera una jirafa, porque usted no tiene en su intelecto el molde del caballo, la idea del caballo, porque es un conocimiento que se adquiere a través de los sentidos. En este caso, a través del sentido de la visión. Sin embargo, la fe no opera por los sentidos. La fe no opera a través de un conocimiento sensorial. La fe opera sin ver. La fe opera por la convicción del corazón y la convicción de nuestra mente. El libro de Hebreos nos dice que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Recuerden que cuando Dios constituyó o estableció su creación, ¿cómo la creó Dios? A partir de su palabra. Y dijo, hágase el día, y fue hecho el día. Hágase la luz, y fue hecho la luz. Háganse las lumbreras de los cielos, y fueron hechas las lumbreras de los cielos. Y lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, de esa palabra hablada de Dios, de esa palabra que salió de la boca de Dios y que no podemos ver, pero que sí podemos escuchar. Y así fueron creadas todas las cosas. Por eso Jesús le dice a Tomás, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque es que la fe es un conocimiento que no se guía en los sentidos. Por eso el apóstol Pablo nos indica en sus epístolas, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es cuando ponemos los ojos en lo espiritual que nosotros logramos entender que las cosas espirituales no se disciernen o no se entienden a través de la razón. Y si nosotros tratamos de filtrar el conocimiento de la fe a través de la razón, entonces estamos usando el medio o canal equivocado para filtrar el conocimiento de Dios,
porque a través de la fe nunca vamos a entender los designios de Dios. Imagínense que Pedro hubiese racionalizado la orden que Dios le dio cuando le dijo, ven a mí caminando sobre el mar, sobre las aguas. Imagínense si Pedro hubiese dicho, es que humanamente y racionalmente es imposible que la persona camine sobre el agua. Sin embargo, Pedro creyó a esa palabra y dio un paso de fe. Y ahí vemos la historia de cómo Pedro caminó sobre las aguas. Y explica el apóstol Pablo en primer y segundo capítulo de la epístola a los Colosenses. Y dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Que no es posible discernir las cosas espirituales a través de la razón. Y los que tratan de racionalizar la fe, entonces llaman a los espirituales locos. Y lo llaman loco porque la forma en que opera el conocimiento espiritual es una forma que puede contradecir todas las leyes de la razón y todas las leyes naturales. Pero no podemos perder de vista que las leyes naturales fueron establecidas por Dios y que estas leyes aplican para el hombre, mas no aplican para Dios. Y no aplican para Dios porque Dios no es un ser como nosotros que está sujeto al tiempo y al espacio. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. De tal manera que nosotros vivimos un presente continuo. Nosotros no vivimos ni en el pasado ni vivimos en el futuro. En tanto que Dios vive en un eterno presente. En cambio que para Dios no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Porque el concepto de Dios es que Dios es un Dios eterno. Y para lo que hay de Dios y lo que Dios concibe como tiempo es eternidad. En cambio, el hombre está limitado. El hombre nace y muere. Punto. Ese es un periodo donde el hombre está limitado por el tiempo. De igual manera, el hombre está limitado por el espacio. Dios es omnipresente y puede estar y está en todos los lugares. Sin embargo, nosotros como seres humanos estamos limitados por el espacio. Nosotros si estamos en un lugar, ahí estamos, no podemos estar en 2 y 3 lugares al tiempo. Entonces, esas reglas de la naturaleza no operan para Dios. Y cuando nosotros queremos ponerle ese razonamiento a la actividad divina y a la fe, es cuando se produce un cortocircuito y no podemos racionalizarla. Porque es que en nuestra mente no caben los designios de la fe. Entonces, esto es lo que debemos entender, que la fe es un conocimiento superior y es un conocimiento que debe adquirirse y debe filtrarse a través de lo espiritual y no a través de la razón, para que nosotros podamos entender las escrituras y la Biblia. Tenemos que hacerlo a través del canal de la fe y no a través del canal de la razón o de los sentidos. El Salmo 119, en su versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es como esa lámpara que guía los pasos del hombre. Es la que nos va marcando el camino.
Le explico algo. Cuando usted conoce y se ha apropiado del conocimiento de la fe, del conocimiento bíblico, usted comienza realmente a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y en la medida que usted adquiere ese conocimiento, usted va limpiando su camino y la palabra va iluminando sus pasos. Porque mire la vida como la suma de las decisiones que usted tome. Y mire los pasos en los que usted avanza esa vida como cada una de las decisiones que usted toma. Entonces, cada decisión es un paso que le permite avanzar o retroceder en ese camino de la vida. Pero ¿cómo sabrá usted en qué dirección dar ese paso? ¿Cómo sabe usted que ese paso le va a guiar en la dirección correcta y le va a llevar a un avance o lo va a dirigir hacia avanzar en el camino de la vida? Pues la Biblia nos enseña en qué sentido debemos avanzar. Pues cuando hemos de tomar una decisión, sabremos cuál será la mejor decisión a tomar, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. También entenderemos que hay ciertas decisiones que nos conducen por un camino de muerte y que hay decisiones que nos conducen por el camino de la vida. Entenderemos que el pecado nos lleva al camino de la muerte. Entenderemos que la soberbia, entenderemos que las contiendas, entenderemos que las borracheras, que los pleitos, que la inmoralidad sexual, cuando decidamos andar en esas conductas, entonces nos guiarán hacia un camino de muerte. Pero también entenderemos que cuando decidimos apartarnos de esas conductas y vivir una vida moral en materias de sexualidad, vivir una vida de oración, vivir una vida de fe, también hemos de entender que esas decisiones nos llevarán hacia el camino de la vida y avanzaremos en ese camino de la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios está instituida no solamente para que nosotros la leamos, sino para que creamos en ella. Hay que creer en esa palabra. Una de las acepciones del término fe es creer. Nosotros tenemos que creer en esa palabra y, como les decía anteriormente, aún sin ver, porque es que la fe no se puede canalizar por la razón. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en Jesús, entonces hemos alcanzado la vida eterna, como dice Juan 5:24. Características o aspectos importantes que debemos conocer de la Biblia. Mire lo que nos dice, vamos a buscar aquí, no lo tengo, Apocalipsis 22, 18 a 19. Nos dice aquí, por ejemplo, Apocalipsis 22, 18, 19.
Dice el versículo 18 del versículo 22 de Apocalipsis, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. A la palabra de Dios no hay que añadirle nada. El mismo Señor Jesucristo dijo, maldito todo aquel que agregue a mi palabra una tilde o una jota. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir nada. La Biblia ha sido escrita y está escrita desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde la misma creación que comienza en Génesis hasta lo que será el desenlace final de la humanidad y el juicio eterno en Apocalipsis. No tenemos por qué añadirle a la Biblia nada. La Biblia es un texto que está bien escrito. Ahí no hay que añadirle instrucciones o mandamientos de hombres. Uno de los principales reclamos que le hizo el Señor Jesús a los escribas y fariseos fue que ellos enseñaban doctrinas de hombre como si fuesen mandamientos de Dios. Y les digo, ustedes enseñan a mi pueblo doctrinas de hombre como si fuesen mandamientos de Dios. Y entonces los hombres comienzan a hacer una cantidad de interpretaciones de la Biblia y comienzan a hacer unas interpretaciones a veces muy subjetivas. Y esas interpretaciones las quieren hacer valer como si fuese ley de Dios. Y entonces eso lo que trae es una complicación del evangelio y que vuelve algo que es muy sencillo como el evangelio de Jesucristo en algo sumamente complejo e impone una carga difícil de llevar. Porque según la perspectiva humana y según esos análisis subjetivos, la Biblia viene a ser un compendio de normas prohibitivas y de carácter imperativas, que todo lo que hace es restringir la libertad y, digamos, restringir las libertades de los cristianos, cuando es todo lo contrario. El apóstol Pablo escribió y dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. El principio bíblico es que tenemos libertad. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El profeta Isaías escribió en su que el Mesías venía a anunciar a los presos apertura de las cárceles. Entonces, estas interpretaciones restrictivas, superfluas, y estas interpretaciones humanas de la ley de Dios, lo que han cargado es el evangelio de una cantidad de restricciones, desconociendo que Dios le ha dado al hombre algo que es el libre albedrío. Y lo que Dios le ha dado al hombre son unos principios y unas normas para que el hombre, para que orienten la vida del hombre. Así que la palabra de Dios va a ser esa lumbrera que va a alumbrar mi camino y que va a orientar mis pasos, para que en mi libre albedrío yo sepa cuáles son las decisiones que me convienen tomar, pero que nadie me obliga a tomar, sino que yo a partir del conocimiento y de la fe, de manera libre y voluntaria, decido tomar las decisiones que me convienen. Si conociendo yo la fe
tomo decisiones equivocadas, aún siendo consciente que esas decisiones me llevan hacia el camino de la muerte, entonces estaré actuando yo neciamente. Pero la ley de Dios no fue instituida para poner un yugo sobre la humanidad. Y sigue el apóstol Pablo hablando de esas libertades y dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Para algunos, su fe y su conocimiento les dicta que ciertas conductas son pecaminosas. Para otros, su fe y su conocimiento les dicta que la pecaminosidad de una conducta está en la motivación que le pongan las personas y las intenciones del corazón. Entonces, las libertades se han visto cercenadas por una cantidad de interpretaciones que el ser humano le ha querido dar a las escrituras. La escritura es muy clara, no matarás, no dirás falso testimonio, no mentirás. Entonces los hombres han hecho unas clasificaciones de mentiras piadosas, mentiras graves. No, 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 no hay mentiras piadosas ni mentiras más graves. Todas son mentiras. Los mandamientos dicen, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esos son los mandamientos. Pero entonces hay una cantidad de hoy de interpretaciones, repito, que imponen una carga difícil de llevar y que hacen del evangelio un transitar a veces agobiante por la cantidad de restricciones que imponen y que todo lo ven como pecado. Debemos entender que el Señor nos ha llamado a libertad, pero ojo, que esa libertad, como dice el apóstol Pablo, no nos sirva de pretexto para hacerlo malo. La libertad con el conocimiento en la fe para tomar las decisiones correctas. La palabra de Dios no cambia. Mateo 24:35 y veamos Isaías 48. Mateo 24:35 dice, ¿cómo es? Ese no es el texto. No, no, ese no es el texto. Veamos Isaías 48. Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. Hay muchas personas que dicen, es que la palabra de Dios es anticuada, es que eso era en aquel tiempo y desconocen una de las características más importantes de Dios.
o uno de los aspectos más importantes de Dios, una de las cualidades realmente de la personalidad de Dios es que Dios es un ser eterno. Para Dios no existe pasado ni futuro y el concepto anticuado para Dios no existe. Dios es el Dios por los siglos de los siglos. El concepto de anticuado para Él no existe, tampoco existe el concepto futurista. Entonces, la palabra de Dios no conoce esa discriminación, no cambia, es inmutable. Isaías 48 nos dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable. ¿Qué significa la Biblia para el cristiano? ¿Qué significa la Biblia para el cristiano? La Biblia para el cristiano significa el alimento, es la palabra de Dios. En Mateo 4:4 nosotros encontramos que cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo y le dijo, y en esos 40 días de ayuno el Señor tuvo hambre y se le apareció Satanás y le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo esto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra viene a ser el alimento espiritual del hombre. Es la ración que Dios ha determinado para alimentar el espíritu del hombre. Así como el cuerpo se alimenta del alimento sólido, el alimento físico, así nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios. El cristiano debe leer la Biblia para ser salvo, debe creerla para ser salvo y debe predicarla para ser santo. La Biblia nos enseña cómo vivir. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjese que la palabra de Dios alumbra el entendimiento y hace entender a las personas. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. Mire la tentación de Jesús que nosotros encontramos en el capítulo 4 del libro de Mateo. ¿Cómo confrontó Jesús la tentación? ¿Y cómo confrontó Jesús al maligno, a Satanás, mientras le tentaba? Cada vez que Satanás le tentó, Jesús le respondía con estas palabras: escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, fíjese que la palabra es útil para combatir la tentación. La palabra es la salida, la herramienta, el túnel de escape que nos ha dado el Señor para huir de la tentación. Pero no solo para huir, para escapar de la tentación, sino para hacerle frente a la tentación. La palabra es la espada del Espíritu. Efesios 6:16, que nos habla, el capítulo 6 de Efesios nos habla de la armadura de Cristo.
Y nos dice allí el apóstol Pablo que debemos ceñirnos de toda la armadura de Cristo para que podamos estar firmes en el día malo. Y nos dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y habíamos visto en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, si mal no recuerdo, 13, la Biblia nos señala allí que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces, la palabra de Dios también viene a ser la espada del Espíritu, con la cual podemos hacer frente y como un arma para combatir al maligno y las fuerzas del mal. Consejos para los cristianos. Primero, como lo señala el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús le dice eso a los fariseos. A vosotros os parece que en las escrituras está la vida eterna, entonces escudriñenla, estudienla minuciosamente, pónganle el sentido a la lectura para que entiendan que ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos con el corazón la Biblia, escudriñamos la palabra, es decir, leemos atentamente, no dejando pasar por alto nada que no comprendamos. Si hay un término que tal vez no entendemos, entonces nos vamos a un diccionario para poder comprender. Ese es lo que quiere decirnos escudriñar, es buscar buscar hasta el fondo, leer, leer minuciosamente la palabra de Dios para que podamos conocer realmente la voluntad de Dios y la obra redentora de Jesucristo. Otro consejo es memorizar versículos bíblicos. En Deuteronomio capítulo 6 encontramos que Moisés ordenó al pueblo repetir las escrituras en todo momento. Y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, al levantarse, andando por el camino y en todo momento. Moisés mandó a los hijos de Israel a hacer un ejercicio de repetición constante de la palabra de Dios para que la memorizaran y a través de la memorización la interiorizaran. Y una vez interiorizada la palabra de Dios, ella gobernará nuestras vidas. Todo lo anterior es necesario ponerlo en práctica, porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice que ella es útil para instruir, para redarguir, para corregir y para enseñar en justicia. Otro consejo, orar siempre pidiendo a Dios sabiduría para leer su palabra. Pídale a Dios que le dé sabiduría para leer su palabra. Invite al Espíritu Santo, que es su ayudador, para que le acompañe a leer la palabra de Dios. Él le revelará la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién enseña todas las cosas? ¿Quién nos recuerda lo que nos ha dicho el Señor en su palabra? El Espíritu Santo. Lo dice ahí en el Evangelio de Juan, versículo 26.
Entonces, cuando usted ore, pídale a Dios comprensión de la Escritura, pero también pídale al Espíritu Santo, invite al Espíritu Santo, que es su ayudador, para que le acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, entonces así hemos terminado con este estudio del día de hoy correspondiente a la Biblia. Hemos analizado su estructura, su definición y algunos textos bíblicos que consideramos relevantes para traer a colación respecto de las características de la Biblia, como su inmutabilidad, ¿verdad? Su carácter eterno, también lo que ello significa para los cristianos y algunos consejos que hemos tenido a bien incluir para ustedes en la medida que ustedes crecen en su fe. Espero de todo corazón, mis queridos hermanos, que esta enseñanza haya sido útil para todos ustedes. Abríguela y guárdela en su corazón. Medite en ella, medite en esta enseñanza. Y por favor, si usted considera prudente, acoja estos consejos. Escudriñe las escrituras. Memorice versículos de las escrituras. Ore pidiéndole a Dios entendimiento de las escrituras y también pida que el Espíritu Santo le acompañe en ese proceso de lectura y de escudriñar las escrituras. Si usted ha escuchado esta palabra el día de hoy y todas las enseñanzas anteriores y quiere entregar su vida a Dios porque ha entendido que el camino de la fe en Jesucristo es el camino de la salvación, yo le invito a que repita esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Bueno, mi querido hermano, si usted ha hecho esta oración y quiere que le contactemos, si usted tiene a bien que le contactemos, en el chat puede dejar sus datos, correo electrónico, número de contacto, para que así de esta manera podamos contactarnos. Ha sido un tiempo muy especial. Espero que este mensaje haya sido y esta enseñanza haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.